ver, aquí me marca que va a ser. A ver, vamos a ver qué va a ser. Es una racadita de cobre. Es una racada de cobre, miren. Es una esclava. Es una... Hola, sean todos bienvenidos a un video más de Buscando Tesoros Enterrados. Bueno, ahora cambiamos de playa. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Ahí está. Es un fierronón. Una lámina. Pues no. Es un cuchillón. Bueno, nuestro primer objetivo, miren nada más. Un cuchillote, échenle peor. Que llevándolo para tirarlo a la basura. Nuestro primer objetivo, un cuchillote. A ver ahí. Nada. Aquí está. Ahí me marca que ahí está. A ver qué. Ah, es algo más grandecito. Es un clavo, no, miren. Sí, es un clavo. A ver, aquí me marca que va a ser. A ver, vamos a ver qué va a ser. Es una racadita de cobre. Es una racada de cobre, miren. Es una esclava. Es una... No es... ¿Sabe qué será? Es una esclava de cobre. Pero es de cobre. Bueno, ya nos salió nuestro segundo objetivo después del machete que nos encontramos. A ver qué es, vamos a ver qué sale. A la one, a la two, a la 1, 2, 3. A ver, ya rollo. Aquí está todavía. Primero me marcó una forma, ahora me marca de otra. Vamos a ver qué es. No, pisa con el mismo. Ah, no, bien, Y me marca anillos, según él, no se alcanza a ver bien porque como son digitales se ve muy feo, pero miren, 50 centavos. Una moneda de 50 centavos, ya está verde.
Ya está petrificada, dicen. Bueno, ahí vamos poco a poco encontrando objetivos. Esperemos que nos encontremos ahora sí el oro, que se necesita mucho el oro. A ver. A ver si no se escucha la música y pues ya ven que YouTube luego nos pone el copyright. Aquí debe estar, marca moneda, pero vamos a ver qué es. A ver, déjale, paso el detector. Riégala, no la... Ahí está. Mira nomás. Es una moneda de 10 pesos. Viejita ya también. Ya está Ya verdeciendo. está queriéndose enverdecer. Ahí van los objetivos, poco a poco. Poco a poco vamos a irle buscando por aquí, por todo este lado. Lo voy buscando por todo este lado. Pero pues allá lo que nos encontramos son para cuidarse, y luego latas de cerveza, alambres, clavos, un machetote que se los voy a enseñar en el recuento de los objetivos. Entonces ahora nos vamos a ir por toda esta parte de aquí, por toda la orilla, es donde más hemos encontrado objetivos. A ver qué nos encontramos, y miren nada más lo que nos encontramos aquí. Parece una medusa. Ahorita en este tiempo está saliendo mucha medusa y están poniendo restricción de que la gente se meta. Mira, ya está otra, mira. Acá está una. ¿Es medusa o qué es? Y ahorita están restringiendo la entrada al mar porque está saliendo muchos animalitos peligrosos del mar. Bueno, continuemos con lo de nosotros, que es encontrar más objetivos. Vamos a regresarnos al lugar donde estábamos y a seguir detectando. Aquí sí, más o menos. Ahí está la moneda, mira. Es una moneda, mira. Una moneda de a peso. Ya está verde. Una moneda de a peso. Vamos a seguirle con la detección. Ahorita le va a tocar ya al detector, ahora sí, irse a bañar allá a la playa. Lo he estado calando primero en lo que es la arena, y lo estaba haciendo porque no tenía un sasco. Ahora ya encontramos, ya me hicieron un sasco. Aquí está otro. A ver, un tazo. Aquí así más o menos. Ya mandé a hacer un sasco y en un momento más se los muestro para que vean cómo me quedó. Hay que calarlo todavía a ver si funciona. A ver. Creo que ya lo sacamos. Creo que ya no pitó. Desapareció el tono. ¡Qué show, qué show! Oh, es parte del oficio que está uno checando y no. Primero está el tono y ya después desaparece. Bueno, continuemos. Vamos a hacer fierro. Es un fierro no. Dale más ahí. ¿Qué es? Una lámina. Para que vean que los quiero mucho, vamos a darnos un tour por esta playa que se llama Chacala.
está a 5 kilómetros aproximadamente de Las Varas, Nayarit. O si vienen del lado de Puerto Vallarta, está más o menos de Guayabitos para acá como a unos 15 kilómetros. Está el crucero donde dice Achacala, Nayarit. Y bueno, miren nada más qué bonito tiene su mar. Es un pequeño pueblito, hay muchos hoteles, mucho turismo, y más ahorita que estamos en Cuaresma, pues hay mucho turismo, y eso es bueno para aquí, para estos lugares, porque hay muchas entradas de dinero, que de eso viven pues estas personas de aquí, de estos pueblos, de la derrama económica que dejan estas vacaciones. En el recuento, pues no, yo pienso que no lo voy a hacer el recuento, nada más nos encontramos un cuchillo, ahí va a quedar en el video, y nos encontramos 3 monedas o 2 monedas, entonces pues no vale la pena, pero pues para no quedarles mal, les voy a mostrar esta bonita playa, sus restaurantes, y cómo está la entrada principal de aquí, de este pueblo y de estas playas llamadas Achacala, Nayarit. Ahorita vamos a llegar a la entrada principal, y pues no nos olvidemos de las culturas, tradiciones y pues todo lo que hacen estas bonitas personas originarias de aquí de Nayarit, ¿verdad? Sus artesanías, todo hecho a mano, y muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿verdad? Y eso es lo más importante que tenemos todavía hasta el día de hoy aquí en nuestro hermoso país que es México. Aquí están las letras, Chacala, y miren las hermosas artesanías que hacen aquí, ¿verdad? Ahí. Buen día, buen día. Vamos a subirlo a los videos de YouTube para que los vean, los reconozcan y vengan a comprarles, ¿verdad? Así es. Vamos a subirlos a YouTube para que vengan y visiten, y no nada más visiten, consuman pues las bonitas artesanías que hacen nuestros hermanos. No sé en realidad sean huicholes, no sé si alguien conoce, puede dejarme en los comentarios, ¿verdad? Porque aquí hay diferentes, y bueno, aquí hay más artesanías, restaurante. Acá de este otro lado está otro restaurante. Ahorita fuimos a comprarnos un refresquito, unas sabritas para mitigar el hambre, porque ya está haciendo hambre. Y ahí venden las ricas piñas preparadas. Le baten lo que tiene adentro, le ponen fruta picada y saben deliciosas. Acá están los ostiones. Vamos a ir a conocer acá lo que viene siendo el lugar donde están las lanchas, el puerto donde la gente viene a pescar. Miren, aquí ya está jugando. Hay mucho turismo, y aquí vamos a entrar por este arco que nos hicieron, este tipo túnel. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Tienen sus tours, puedes ir en viaje a visitar las islas que hay aquí cerca, o nada más ir más adentro del mar para conocer más. Miren, todo esto es reciclado, todo es plástico reciclado, ¿verdad? Esto es una estructura de acero, pero esto que asimila madera es plástico reciclado, y eso es muy importante, ¿verdad? Reciclar todos los plásticos para no tener tanta contaminación. Miren la bonita vista que tiene desde acá. Allá arriba en el cerro hay casas, pero bueno, vamos a donde están las lanchas.
Miren, para todas las personas que no conocen a estos animales, se llaman garrobos, así les nombran aquí, garrobos. Déjenme un momento la pantalla. Miren, es similar a una lagartija o a un cocodrilo. Miren nada más. Ese es el llamado garrobo y es originario de aquí de las costas. Miren ese qué grande está. Voy a poner la pantalla como debe de ser. Y miren nada más lo grande que está ese animal. Aquí todo esto hay mucha piedra. Allá se ven los cangrejos. Pero más que nada yo les quería mostrar lo que es este animal, que es muy bravo. Ya está enojado. Ya está enojado. Y estos animales pues normalmente te golpean con la cola. Es lo que hace este tipo de animal, ¿verdad? Te golpean con la cola. Ya me voy a retirar, los voy a dejar en paz en su hábitat. Miren nada más lo transparente que se ve el agua aquí, ¿verdad? Se alcanzan a notar las piedras en la parte de abajo. Y esta es la bonita vista que tiene la playa de Chacala. Ahí está su banana, que viene siendo esa que está ahí, es la banana que la utilizan para que las personas se diviertan, se suban y pues les dan un tour por toda la playa. Y a veces el que los pasea le da recio, los tumba, y esa es la diversión. Mire, ahí va el garrobo. Son garrobos, nomás que ese sí se enojó. Ya nos vamos a retirar y los vamos a dejar tranquilos en su hábitat, porque sí son un poquito bravos. Miren, ya está molesto, abre la boca. Entonces vamos a seguirle. Y aquí tenemos este bonito muelle. Miren cuánto barco y cuántas lanchas hay. Aquí normalmente lo utilizan para venir a pescar. Este es un muelle de pesca. Aquí vienen las embarcaciones, ahí te subes para ir a pasearte, a dar un tour, ¿verdad? Por todas estas playas, conocer más. Y pues también aquí se vienen a bañar las personas para estar más tranquilos. Aquí hay mucho pez, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. Espero que les esté gustando este contenido. Pues al no encontrar objetivos, pues quise dejarles este video para que no pues se pierda nada de lo que estamos haciendo, ¿verdad? A dónde vamos, qué playas visitamos. Y más que nada no encontramos objetivos porque pues ya es un poquito tarde. Está muy llena la playa y a veces pues la verdad a mí me da un poquito de pena, ¿verdad? Andar detectando, y luego no está bien que andemos detectando entre la gente, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el momento oportuno, venir más temprano para ponernos a detectar. Bueno, ya regresamos otra vez acá de este lado. Miren, aquí tienen las boyas, que es donde se arriman las lanchas. Aquí es donde están vendiéndole los boletos para que se vayan a dar un tour, a conocer las playas o a andar en una moto. Ahí está la banana. Eso es lo que hay aquí en Chacala. Es la forma de entretener a su público, a sus visitantes. Ahí hay una persona que vende nieves. Bueno, pues ahorita hay mucho ruido, por eso he estado cortando el video, porque pues ya ven que YouTube lo toma como copyright, entonces no quiero que me vayan a cancelar este video, todo por andar, por no tener cuidado en esa forma, ¿verdad? Y aquí, qué feliz es la gente disfrutando de esta bonita playa. Y nosotros vamos hasta el otro lado de esta playa. Allá es donde estamos estacionados un rato nada más. Ya no tardamos en irnos a nuestra casa a descansar. Miren a los perros, qué gusto juegan con la pelota. Y esto es Playa Chacala. Así se divierte la gente. Ahí tienen sus salvavidas para subirse a la banana. Como les digo, se van pues algo retirado de lo que es la playa y tienen que proteger, cuidar a la gente.
Bueno, y espero que les haya gustado este video, pues lo tuve que reemplazar un poquito por falta de pruebas en la detección, pero pues se lo reemplazo por este. Yo pienso que está muy bonito. Los esperamos que vengan aquí a visitar Playa Chacala. Está aproximadamente 5 kilómetros de las playas Nayarit, a 15 kilómetros de Guayabitos. Y no se les olvide visitar todos esos lugares donde venden artesanías originales de aquí de Nayarit, ¿verdad? Y así los dejo con esta hermosa vista, miren. Playa, sol, arena, comida, felicidad. ¿Qué más queremos? Aquí están sus restaurantes, miren. Restaurante. Bueno, ya me despido. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero yo me tengo que despedir. Espero les haya gustado este contenido. Comenten, compartan, suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones. Déjenme sus comentarios si les gustó este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.